Queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de evolución para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas, en una semana que ha sido hiperintensa en materia de corrupción. Ha sido tan intensa, prácticamente solo se habla de corrupción, que Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, protagonizó ese lapsus. O a lo mejor no, porque realmente lo que estaba planteando es vamos a aguantar, vamos a resistir, pase lo que pase, y a pesar de toda la corrupción que está saliendo, que es mucha, porque esta semana hemos conocido la denuncia de dos fiscales que han denunciado ante la justicia que lo que pretendía el Gobierno, el mensaje lanzado por el presidente del Gobierno, era que había que limpiar Fiscalía y Judicatura, pase lo que pase y caiga quien caiga. Y todo eso lo dijo después de que su mujer fuera imputada, después de que su hermano tuviera problemas con la justicia, después de que su secretario general estuviera investigado, etcétera, etcétera. Es decir, que había sacado la artillería pesada para tratar de frenar la actividad judicial y para buscar esa impunidad. Y claro, obviamente se pueden imaginar que eso ha sido un escándalo absolutamente mayúsculo y que la justicia ya está empezando a investigar. El asunto, como se pueden imaginar, salió en la sesión de control. Obsceno que un presidente del Gobierno se dedique a llamar a la Fiscalía a decirle que limpie sin límite todo lo que tenga que ver con la corrupción de su mujer. Pero es que además también Aldama ha denunciado ante la justicia y también ante los medios de comunicación que el Partido Socialista se estaba financiando con dinero en efectivo de las obras adjudicadas por el propio Gobierno, y ha dado nombres y detalles. Y está hablando de 4 millones entregados a la trama y que gran parte fueron para financiar al Partido Socialista. Y es que Carmen Pano, como recordarán, aquella empresaria ha confirmado en el Senado que sí, que entregó dinero en efectivo en la sede del Partido Socialista. Así que el Tribunal Supremo empezará a investigar si eso es verdad o no. De momento ya sabemos que el Tribunal de Cuentas está investigando los donativos recibidos por el Partido Socialista en comparación con los contratos públicos por parte del Gobierno, porque a lo mejor existe una correlación. Interesante ese asunto que vamos a analizar aquí con España a Vueltas, porque, como ven, lo que está ocurriendo es mucho. Y en la sesión de control también hubo un momento de especial tensión, porque la diputada de Bildu, Merche Aizpurua, se permitió hablar de encapuchados violentos que están tratando de dinamitar la convivencia. Hombre, usted no es la persona más adecuada. Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, y hablando de financiación irregular, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propone que en la placa, en el Palacio de la Moncloa, aparezca una placa diciendo se acepta efectivo. Automático en Ferraz, o cómo han estado pagando. Va a ser que a lo mejor todos los empresarios que dicen que han entrado con bolsas tenían razón y era así como ustedes han estado financiando. Otra placa, la que van a poder poner en la sede de Ferraz. Aceptamos pago en metálico. Bueno, como ven, bronca también en la Asamblea de Madrid, y atentos, muy atentos, porque el próximo jueves, como saben, tendrá que comparecer Sánchez ante el Senado. Va a ser una comparecencia absolutamente clave. El Partido Popular lo apuesta prácticamente todo a ese momento, con todo lo que está ocurriendo a nivel judicial, con todos los informes de la UCO que tienen que salir y con todo lo que hemos conocido esta semana. La comparecencia de Sánchez va a ser absolutamente clave porque, como saben, además, tiene obligación de contestar y decir verdad. Así que muy atentos aquí el próximo jueves, porque se lo contaremos absolutamente todo. Y mientras tanto, pues Junts está empezando a barajar la posibilidad de una moción de censura. En la sesión de control, Míriam Nogueras ya dijo que no era el momento de hablar del cambio de hora, sino de la hora del cambio. Y empezó Junts a barajar la posibilidad de esa moción de censura instrumental, que consistiría en que haya un presidente, un candidato
independiente y técnico con el único objetivo de convocar elecciones. Esa run se está empezando a barajar y cada vez con mayor intensidad, pero de momento Puigdemont está barajando la posibilidad de a ver qué es lo que hace. Este fin de semana se está discutiendo internamente en una encuesta, en una consulta interna, si rompen o no rompen, es decir, siguen en el ultimátum. Veremos a ver. De momento, Sánchez dice que vale, que sí, que toma nota y que se reunirá con Puigdemont cuando toque. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Bueno, no parece muy preocupado Sánchez, pero el run está encima de la mesa. También les vamos a hablar del Congreso de los Diputados, que ha vetado una iniciativa legislativa popular para fomentar la natalidad en España, cuando estamos viviendo probablemente la mayor crisis que estamos sufriendo, que es la crisis demográfica. Y también les vamos a hablar del sueldo de Silvia Inchaurrondo en Radio Televisión Española. Han preguntado en transparencia que por qué le han contratado a través de una sociedad y la respuesta ha sido tú. Lo vamos a hablar enseguida, así que como ven, temas apasionantes. Arrancamos. Bueno, pues el asunto de la corrupción, la comparecencia de Sánchez el próximo jueves y todos los asuntos que les hemos comentado son los que vamos a hablar aquí Con España a Vueltas, en una semana que, como acaban de ver, ha sido especialmente intensa. Nos acompaña Alicia Rubio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, aquí estoy con los ojos como platos, como todas las... Bueno, es que esto está siendo... Vamos, que quiero hablar de todo lo que has dicho. Claro, es que ha sido una semana que ha sido una pasada, pero es que realmente todas las semanas son absolutamente increíbles. Es que lo que está pasando en España nunca jamás lo habríamos soñado. También está con nosotros Alberto Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alberto. Muchas gracias, Luis, por estar con vosotros. Y un placer, y vamos a ver qué comentamos. ¿Cuál es vuestra expectativa para el próximo jueves? ¿A qué te refieres? A la comparecencia de Sánchez en el Senado. Bueno, pues más de lo mismo, tirando balones fuera, riéndose de todo el mundo y faltando al respeto pues a todos los senadores, seguramente. Como además es una especialista, ya ha perdido la vergüenza, pues me imagino que pasará sin más. Se le acusará de mentir, se dirá muchas cosas, pero al final yo creo que este señor solo tiene un límite, que es que le echen de algún día con esa moción de censura instrumental, pero bueno, de momento veremos a ver si Puigdemont o cualquier otro actor se anima, pero de momento yo lo veo lejano. O quizás Estados Unidos, Alicia, porque Trump no para de decir en los últimos días que España se está comportando mal, que merece una reprimenda, que no juega en equipo, etcétera, etcétera. Claro, bueno, pues pero es que no sé exactamente, bueno, a ver Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene unos tentáculos muy largos, capaces de hacer muchas cosas, pero vamos, de una forma u otra yo creo que este señor tiene ya una pata fuera. Entre lo de Junts, entre lo que ha salido de los fiscales, por Dios, en una democracia normal yo creo que este señor le tenía que venir a buscar a la Moncloa, la pareja de la Guardia Civil, y sacarlo esposado. O sea, es lo que yo creo que debería hacerse, como se ve la foto después de todos los de Esquerra Republicana cuando fueron a la cárcel en el año, después del golpe que habían. Pues eso sería lo normal. O como lo que ha ocurrido en Francia con Sarkozy, ¿no? Bueno, sí, exactamente, Sarkozy también está viendo las rejas. Bueno, pues este señor yo espero y confío en que las vea. Bueno, abrimos página internacional porque en Hispanoamérica todo el foco está centrado en Venezuela. Enseguida hablamos de ese asunto, pero quiero que vean la información de que Uribe y Pastrana, ya saben, los expresidentes de Colombia, han pedido que Petro aclare su relación con el cártel de los Soles. Y es que la vinculación de Venezuela con la extrema izquierda hispanoamericana, en concreto con la colombiana, con el actual presidente Gustavo Petro, es más que inquietante. Tengo la sensación de que algo puede estar moviéndose en Venezuela y además dentro de muy poco, y que eso va a generar un movimiento en cascada alucinante en toda Hispanoamérica, no solo en Colombia, sino también en Nicaragua, incluso en Cuba. No sé si tenéis la misma sensación. Sí, yo creo que Donald Trump, desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos, ha venido a hacer cosas. Otros presidentes se lo toman con calma, van muy prudentes. Este señor, para bien o para mal, mueve piezas. Y en este caso yo creo que le tiene totalmente apuntado, ya le tiene señalado. Sabemos cómo funcionan los americanos, buscará un casus belli, como es histórico en él, y probablemente, y es lo que está bien diciendo todo el mundo, genera algún tipo de revolución interna que pueda acabar definitivamente con este dictador. La trascendencia de esto lo sabemos perfectamente. Inicialmente iba de la manito con Podemos, pero ya
le pareció poco Podemos y ahora están de la manita con Zapatero, en definitiva el PSOE y el Gobierno de la Nación. A mí me estoy deseando que se cortocircuite esta unión de España-Venezuela, porque el modelo que tiene Pedro Sánchez Zapatero es el modelo venezolano, que es un Estado democrático, entre comillas, sabemos cómo hacen las democracias, pero sin Estado de Derecho. Estado de Derecho no es que se cumpla la ley, Estado de Derecho es que se cumpla una serie de exigencias mínimas que desde el siglo XX se vienen imponiendo a cualquier país, que son básicamente la división de poderes, que no existe en Venezuela, está todo concentrado, que es el modelo que aspira Pedro Sánchez. En segundo lugar, que no haya responsabilidad ni interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, que no sean condenados absolutamente por nada. Aquí lo estamos viendo, amnistías, indultos, resoluciones ad hoc del Tribunal Constitucional, etcétera. Se salen de rositas. Y luego un aspecto muy importante, que tampoco se cumple a debida satisfacción, de mi modo de ver en Venezuela, es el respeto, protección de los derechos individuales que nos corresponden a los ciudadanos. Sin eso tampoco hay Estado de Derecho. Y aquí, lamentablemente, un día sí y otro no, se nos vienen sistemáticamente pisoteando derechos incluso fundamentales. Por ejemplo, en Cataluña se respeta el castellano en el sistema educativo. Sabemos que no. Pero aún así hay un poder público que está por encima de esos derechos individuales que nos corresponden y nos reconoce por la Constitución. Luego estaría la libertad de prensa, que tampoco se respeta en Venezuela y que es especialmente inquietante. Lo primero que hicieron fue el control judicial y después la censura mediática. Ahora, ha habido un movimiento que aparentemente técnico y aparentemente empresarial, que ha sido el del consejero Javier de Paz en Telefónica. Javier de Paz era el consejero nombrado por Zapatero y ha sido removido de Telefónica. Alberto, ¿tienes la sensación de que ha sido una especie de cortafuegos porque Sánchez no quiere tener problemas con Venezuela y si se quema Zapatero, que se queme él? Por supuesto, este señor siempre funciona con cortafuegos y luego no los conoce de nada, no conocía a Koldo, no conocía a José Luis Ábalos, ¿por qué va a conocer a Zapatero, a su mujer o su hermano? Siempre hace lo mismo, es el modus operandi habitual de él. Él pone determinados muros y que se vayan quemando. Acordaros, no os acordáis, como yo tampoco, las personas que arrancaron con él en aquel PSOE del año 2000 y poco, cuando él cogió o trataba de aspirar a la Secretaría General, no queda prácticamente ni uno. Y es que los va quemando absolutamente a todos. Por supuesto, Pedro Sánchez, que tiene infinitamente más información que cualquiera de nosotros, valora, como valoramos cualquiera, la posibilidad de que caiga el régimen de Maduro. En ese caso, ya verá como si te he visto no me acuerdo. Por eso me ha resultado llamativo el movimiento de Javier de Paz, que llevaba 18 años en el Consejo de Telefónica. Ahora, Zapatero, desde luego, está, Alicia, en el punto de mira. La CIA ya le tiene totalmente ubicado. No, sí, bueno, es que Zapatero ha estado enredando mucho allí, para desgracia de venezolanos y de españoles, y en fin. Y yo creo que no le va a ser tan fácil. Yo creo que entre los toques que le está dando Trump y la relación con Zapatero, que creo que hay mucho más mar de fondo, con PDVSA, con el petróleo, etcétera, etcétera, que creo que lo implican más directamente, yo creo que no va a salir tan de rositas de todo esto. Si cae realmente el gobierno venezolano, cosa que espero que sí, y si realmente caen piezas como en un dominó, pues no es tan descabellado que le afecte a Sánchez. Y a lo mejor tiene algo que ver la posición súper firme que está manteniendo Trump ahora en relación a España. Porque lleva prácticamente 10 días que no se habla de otra cosa, que todos los días repite lo mismo. Tenemos un problema con España, España no sabe jugar en equipo, merece una reprimenda, etcétera, etcétera. Sí, con todos los problemas que tiene Trump, que sistemáticamente habla de España, la verdad es que es una cosa... Y luego no solamente Trump, el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado ha vuelto a decir lo mismo, que tenemos un problema con España, que es el único país que no cumple con el compromiso de alcanzar el 5%, y que además apunta también algo muy inquietante, y es que la estrecha relación de Sánchez con el régimen chino, y que empiezan a considerar ya que hay un caballo de Troya. Yo creo que eso es muy inquietante, ¿no? Sí, totalmente. Los estatutos de la OTAN, que es una institución, una organización internacional ya antigua, vienen a decir que los países pueden de manera soberana ir adoptando de la manera que consideran oportuno para dar cumplimiento a los acuerdos que se adoptan en el seno de esta organización. Lamentablemente, esto lo tengo publicado en alguna revista, yo me da la sensación que España como si lo dirigiera un gerente de un local de malvivir, porque siempre están buscándole las vueltas a la ley, dándole vueltas y tal. Y en este caso, lo que pretende Pedro Sánchez no es incumplir, sino cumplir de aquella manera, o decir una media verdad, y decir que él cumple con un 5%, y en ese 5% de gasto de defensa mete los gastos de la flotilla.
los gastos de la Agenda 2030, no sé qué, y esto pretende que cuele en esa... Claro, puede llegar un caso que no tiene precedentes en la historia de la OTAN, es que nos manden una especie de supervisor, un hombre de negro, entre comillas, para ver si es verdad que llegamos al 5%. No puede llegar el caso, ha llegado. Ya ha llegado el caso, efectivamente. Claro. Entonces ya, ¿qué va a decir este señor? Y pero bueno, ya saben que existen las mentiras, las grandes mentiras y la contabilidad. Y claro, el experto trilero es absolutamente Sánchez. Entonces va moviendo los cubitos a ver por dónde le sale ese 2% o el 3,5% o lo que haga falta. Pero claro, Estados Unidos no es tonto. Sánchez, experto trilero, a mí me parece que este tío es decir, le está creciendo los enanos, todos los enanos del circo. O sea, tiene eso, el problema de ser amigo de China, tiene a Trump que marcándole todo el rato los pasos, Junts que le dice que le va a soltar. Bueno, yo creo que este señor, pues eso, está ahora dando manotazos de ahogado. Ahora teóricamente tiene que presentar los presupuestos. No, no puede nada, no va a presentar nada. Presupuesto porque no tiene ese mínimo espíritu democrático. No, pero es que no puede, si es que no tiene, es decir, si no le presentarlo puede, otra cosa es que no se lo aprueben, lo que pasa es que como es tan soberbio, no quiere perder una votación. Claro, por eso, pues ni se presenta ni andando. Entonces, claro, si ni presenta, pues de cara a los Estados Unidos, que de verdad, una democracia avanzada no puede entender que un señor unilateralmente... 3 años. Y yo siempre digo lo mismo, se tenía que reformar la Constitución en ese sentido porque esto es una agresión, lógicamente, contra la democracia. Pero no solo eso, Alberto, si es que encima dice que, oye, que tampoco pasa nada porque no se aprueben porque él está muy cómodo. Él está muy cómodo con los actuales presupuestos. El primer acto democrático de cualquier país, también en España, las Cortes de León, Alfonso IX, es precisamente aprobación de un presupuesto, que es tanto como que el pueblo... pacta con el rey asumir una serie de gastos para cubrir una serie de compromisos. En ese caso era una guerra. Pero, en cualquier caso, este es un acto de una trascendencia democrática total. Someterte al Parlamento y decir, oye, mi programa político lo materializo económicamente en estos puntos. Y este señor, con esa idea que tiene de la democracia relativa bolivariana de concentración de poderes, desprecia al legislativo y en definitiva desprecia a todos los ciudadanos de esa manera. Es que ha dicho que se puede gobernar con parlamentos sin él, con presupuestos o sin él. No, claro, porque además eso se llama tirano. Claro que se puede. Es una tiranía, exacto. Pues poder ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, que este señor, a ver, si es que de verdad, yo le he hecho la culpa y se lo vuelvo a decir, a Felipe VI. De ninguna manera este señor tenía que haber pasado a consulta de elecciones, es decir, a tratar de ¿por qué no? Porque no se podía, porque no tenía los votos, porque los amigos que decían que le iban a apoyar no habían tenido las santas narices de aparecer por Zarzuela. Claro. Con lo cual el rey podía haber dicho, usted dice que tiene apoyos, pero yo por aquí no los veo. Y hasta fin. Y haber pasado nuevamente elecciones, por lo menos haber tirado los dados otra vez. Desde el momento, exactamente, en el que Felipe VI dio el visto bueno a este buen señor, yo dije, empieza una dictadura. Y ahora en este momento tenemos hasta un fiscal general imputado que no se mueve de ahí. Si es que, de verdad, si es que teníamos que sacarnos los ciudadanos de las orejas. Alicia esta semana ha nombrado a 15 altos cargos. Pues claro. O sea, el presunto corrupto que se va a sentar en el banquillo del Tribunal Supremo no solamente se mantiene en un puesto en el que está manchando la institución, sino que encima está haciendo nombramientos. Pero quiero que regresemos al asunto de Trump y de Estados Unidos, porque decías, Alberto, que a lo mejor llega el momento en que nos mandan a los hombres de negro. No, ya no los van a mandar, y así lo dice el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que dice, bueno, Sánchez dice que tiene posibilidad de cumplir con las capacidades pactadas. Yo creo que no, y lo vamos a ver en breve. With Spain, I had many talks with the president of the government, Prime Minister Sanchez. We know each other very well. Spain has committed to deliver the capability targets. They are saying we can do it on a percentage lower than 3.5. I said, you cannot, and we will pretty soon find out who... Dice que Sánchez afirma que puede cumplir con esas capacidades comprometidas con menos del 3,5%, él dice que no, y dice, lo vamos a ver en breve. Es decir, que yo creo que la tarjeta amarilla está ahí encima de la mesa. A mí me parece muy llamativo que Estados Unidos ponga el foco en España, que es un país relativamente irrelevante para Estados Unidos, y además de manera muy sistemática, ¿no? Yo creo que, y obviamente no es que le tenga manía, es que hay un problema. No, es terrible. Y luego además este hombre con esa mentalidad que tiene de trilero dice, bueno, pero si es que no me pueden echar de la OTAN.
Pero este señor, de verdad, no sé en qué país vive. La OTAN es una organización que se ha creado y se puede disolver, se puede modificar y ya buscarán las fórmulas. Que no solamente él es el que sabe manejar las cosillas del derecho. Por tanto, pueden modificar, pueden generar un proceso de expulsión de un miembro que ahora mismo no existe, porque es que nunca se había planteado esta circunstancia, o incluso podrían crear otra organización en paralelo que ya, digamos, con carácter previo admitiera no a determinados socios, con lo cual esta sensación de que Estados Unidos, señor Rutte, tiene que aguantar necesariamente a España, no lo veo en ningún caso. Y el señor Rutte, cuando decía que en breve lo vamos a ver, se refería a los presupuestos, porque el señor Rutte está convencido de que este señor es un demócrata y que va a presentar unos presupuestos y por lo menos su intención se va a ver pues se va a llevar un planchazo que vamos, y impresionante. me permites una cosa, Alicia, que antes has dicho una cosa, yo creo que la culpa de que esté este señor ahí la tenemos todos los españoles. Y no podemos derivar responsabilidad. Y particularmente entre los españoles la tiene la clase política. Durante 45 años ha permitido un sistema electoral totalmente injusto que beneficia a determinadas personas que sabemos quiénes son, que son los que están mandando y sosteniendo a este señor. Bueno, si vamos más atrás podemos encontrar muchos más culpables, pero bueno, pero así, el antecedente inmediato de culpabilidad para mí es el que le dio la posibilidad de volver cuando era evidente que no había ganado las elecciones y que no tenía... Y que teóricamente podía haberse apoyado, aunque usted no tiene apoyos porque aquí no ha venido nadie. De todas maneras, es que hay que tener en cuenta que para Estados Unidos, primero, bueno, para la OTAN, primero, el que un país incumpla, pues hombre, tampoco es cosa, es decir, son organismos que se basan en el cumplimiento, es decir, en la palabra de los países. Claro. Y resulta que ahora yo pregunto a los oyentes, ¿cuántas verdades ha dicho Sánchez? Porque yo solo le tengo contabilizada una, y está por ver, que es que no va a cambiar el horario. El resto yo no le he oído a este señor decir una sola verdad en todos estos años, ni una. Con lo cual, el señor Rutte hace bien en no fiarse de que tenga ese dinero y que vaya a poner ese dinero. ¿Por qué? Porque están con un trilero. Entonces, que aquí en España estamos viendo el trilero, pero claro, los de fuera lo que se van a encontrar es a un pedazo de sinvergüenza de tomo y lomo que les interesa quitárselo del medio, porque todo el tema que tiene con China a lo mejor no lo pueden echar en cara directamente porque los países somos soberanos y bueno, los intereses de España pueden estar, no lo pongo en duda, pero quiero decir que pueden no tener por qué meterse, pero desde luego, si pueden meterle mano con el tema del incumplimiento, le van a meter mano. No, y ya, si me permites, Alicia, Luis, ya la han echado de alguna reunión. ¿Acordáis en Egipto hace la semana pasada, hablando del tema del conflicto con Israel, Hamás, excluyeron expresamente al señor Sánchez? Entonces vamos a hablar en serio, y este señor fue excluido. No querían ni que ni siquiera entrara, por el riesgo, lógicamente, a que filtrara esa información. No somos tontos. Esa es la opinión que tiene. Y en la última reunión europea tampoco estuvo. En la de esta semana. Pero es que aquí hay dos elementos. En primer lugar, en la reunión de la OTAN, en la que se acordó el 5%, España firmó. Sánchez firmó. Y después de firmar, hace una rueda de prensa y dice que con el 2% vamos estupendamente bien. Y claro, eso a la gente le explota la cabeza. Pero ¿cómo es posible que un presidente firme e inmediatamente después diga que no va a cumplir? Eso en primer lugar. Pero yo creo que el dato fundamental no es el cumplimiento, ni siquiera el trilerismo. El dato fundamental que ha encendido todas las alarmas es que es la estrecha relación de Sánchez con el régimen chino y también con el venezolano. Es que ese triángulo es el eje del mal. Y Estados Unidos ha decidido que hasta aquí hemos llegado, porque tiene el enemigo en casa, en la propia OTAN. Entonces, oiga, usted, si ya lo que le faltaba encima es que encima ni siquiera cumpla. Entonces, yo creo que ese ya ha sido un game over, hasta aquí hemos llegado. Sí, porque además China representa un sistema antagónico al occidental. Claro. Por tanto, hasta cierto punto normal, hay una alternativa. En su día era el comunismo, eso no existe, pues sabemos cómo está Rusia, etcétera. Pero ahora mismo la némesis del sistema occidental que tenemos montado con nuestros valores, principios, etcétera, lo representa, al menos en cuanto a musculatura, China. Y ese país que se apoya en estos otros que decimos es el que le está dando entrada a todos los niveles Pedro Sánchez Zapatero. Que Zapatero, que es un lobista, es decir, él vende influencias, pregunto yo, cobra un dinero. ¿Por qué cobra ese dinero? Pues esas influencias. ¿A qué nivel son esas influencias? Gobierno de España, ha sido secretario general del Partido Socialista. ¿Y eso implica favores gubernamentales? Pues seguramente terminaremos sabiendo cuáles son. Claro, por eso que le va a pillar esto a Sánchez hasta las trancas, porque además, como están acostumbrados, yo siempre lo digo, es decir, está saliendo todo lo que está saliendo y la UCO está encontrando mucho más que va a encontrar, porque como se sentían impunes, pues no tenían el menor cuidado.
porque total, pues nada, aquí no pasa nada, venga, o sea, y lo mismo en tema de política exterior. Yo estoy convencida de que Zapatero ha dejado pistas de todas sus corruptelas y de todos sus, pues eso, sus convolutos por todas partes. Y entre ellos probablemente haya cosas que imputen a Sánchez, y además Sánchez habrá dado el visto bueno para muchas cosas, que del tema de hidrocarburos tiene que salir mucho, y de las maletas de Delsi, de muchas cosas. En resumen, España en este momento es un país del que no se puede fiar nadie, porque además su presidente, para más Inri, firma y inmediatamente dice que no lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque ha cambiado de opinión. Entonces los españoles parece ser que nos lo comemos con patatas, pero yo espero que en el resto del mundo no se lo coman con patatas y que se den cuenta de que Sánchez no es los españoles, que aquí el que miente y incumple, hablan de España y los españoles, pero en realidad es ese tipo. Entonces vayan a por ese tipo. Claro, claro. Por eso la situación está especialmente delicada. Bueno, y un último apunte sobre Argentina, porque como saben, hoy se están celebrando las elecciones legislativas. Son unas elecciones absolutamente claves, porque Milei ha señalado algo así como que esto es absolutamente necesario para seguir avanzando y para no tirar todo el esfuerzo a la basura. Estados Unidos también ha dicho algo muy parecido. Ha dicho que van a seguir apoyando a Argentina si hay una victoria de la libertad avanza, y si no, no, porque la experiencia del kirchnerismo fue absolutamente lamentable. Bueno, Alberto, no sé si tienes la sensación de que hay un punto de injerencia por parte de Trump, pero que también son unas elecciones absolutamente clave. Yo creo que Trump va sin filtro, y eso también tiene cosas positivas y cosas negativas. Siempre ha habido injerencia de Estados Unidos sobre el resto de Iberoamérica, el resto del mundo. Pero no lo verbaliza. Lo que pasa es que no lo verbalizaba. Y este hombre tiene, no sé si un punto de ingenuo, un punto de osado, el caso es que lo verbaliza abiertamente. Y le dice a los argentinos que les va a ir mejor si gana Milei, porque lo va a apoyar él. Y ya yo digo yo. ¿Y en España no va a decir lo mismo? Seguramente sí, cuando llegue el caso. Sí, exacto. Es posible, efectivamente. Pero bueno, Estados Unidos ha estado metido siempre en las políticas de otros países, pero por lo menos yo agradezco a este señor su sinceridad, claro. Por lo menos sabemos con las cartas con las que estamos jugando. Claro. Aparte de que yo, todas las cosas que le estoy viendo hacer a este señor, me parece que redundan en beneficio de las cosas en las que yo creo, y van en contra de los organismos en los que yo no solo no creo, sino que me parecen perniciosos. Entonces le está dando unos varapalos a la OMS, a la OTAN, a la OMI, bueno, pues yo se lo agradezco enormemente. Ha limpiado USAID, que era una especie como de serpiente venenosa que se dedicaba a irradiar por el resto del mundo las políticas más liberticidas y genocidas, porque lo eran, vamos, que jamás se hubieran podido soñar. Entonces, pues este señor hará cosas mal, pues probablemente tenga cosas turbias, todo lo que sea, pero lo cierto es que, vamos, comparado con lo que hizo Biden o con lo que hizo Obama, deme usted 30 Trumps. Y así son las cosas, o sea... Y luego en relación a Milei, pues es evidente que también es un deslenguado, etcétera, etcétera, pero la realidad es que ha medio controlado la inflación, no está controlada, pero desde luego no está hiperdescontrolada como estaba antes, y ha sacado de la miseria a millones de niños. Que se dice pronto, o sea que está dando resultados, mucho más lento de lo que muchos esperábamos, pero está dando resultados, yo creo que es importante. Hombre, tiene un soplo así como un poco que parece que viene de un after hour o algo así, ¿no? A veces, ¿no? Sí, pero yo creo que hay que estar un poco loco para hacer lo que está haciendo él. Sí, yo claro, estoy convencido es que no hay este otra persona posible. Se juega la vida todos los segundos de su existencia, ¿no? Con la presión que tienen allí y la situación política tan mafiosa que se vive en Argentina, tenía que surgir un tipo así. Sí, claro, bueno, es un poco como Trump. A ver, lo que había en Estados Unidos, la morralla que había en Estados Unidos era terrorífica. Y que, por cierto, otra de las cosas que yo agradezco a Trump es que haya investigado todos esos millones y millones de funcionarios y de señores que cobraban sin ir al trabajo y los esté depurando. Y pido que aquí en España se depure a todos esos funcionarios y toda esa gente que ha empezado a salir, que no va ni al trabajo y cobra. O sea... Luego que tenemos un absentismo del 10%, que se dice pronto. Eso no es justificable médicamente. Luego Trump, este Milei también está tirando mucho de la clase media de Argentina, que es de los pocos sitios en Buenos Aires de clase media de toda Sudamérica. Entonces, bueno, yo soy una clase, lógicamente me siento muy identificado. Esas clases, en principio, que tratan de pensar por sí mismo, tratan de pagar sus impuestos, tratan de solucionar sus propios problemas, etcétera, y entonces está potenciando, y yo creo que tratando de hacer guiños a ese sector de la población, que es único en Buenos Aires, prácticamente en toda Sudamérica, y en ese sentido pues también me genera cierta simpatía. Claro, y además es el único que permite dar estabilidad y también progreso a los países. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta les vamos a hablar de lo que les anunciábamos al principio. El Congreso ha vetado una iniciativa legislativa popular para fomentar la natalidad en España.
Y el argumento es absolutamente peregrino. Dice que afecta a derechos fundamentales. Alucinante. Estamos viviendo la mayor crisis, que es la crisis demográfica. Vivimos un absoluto invierno demográfico y sin embargo el Congreso poniendo palos en las ruedas. Se lo vamos a contar enseguida a la vuelta de publicidad. Antes un consejo, porque están pensando en adelgazar y necesitan hacerlo de manera urgente. Yo les recomiendo el Pack Express. Ya saben que de esa manera podrán ponerse esas prendas que tanto le gustaban. Bueno, pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a esa pausa y a la vuelta les contamos ese veto del Congreso a una iniciativa de la ciudadanía para fomentar la natalidad. Hemos sabido que han puesto un cajero automático en Ferraz, o cómo han estado pagando. Va a ser que a lo mejor todos los empresarios que dicen que han entrado con bolsas tenían razón y era así como ustedes han estado financiando. Otra placa, la que van a poder poner en la sede de Ferraz. Aceptamos pago en metálico. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Que un presidente del Gobierno se dedique a llamar a la Fiscalía y a decirle que limpie sin límite todo lo que tenga que ver con la corrupción de su mujer. Enseguida se lo contamos porque el escándalo es mayúsculo. Ya saben que los fiscales Grinda y Estampa han denunciado que la famosa fontanera Leire Díaz les trató de chantajear y les dijo que venía por parte del presidente del Gobierno y que había que limpiar, cayera quien cayera, para evitar las imputaciones de su mujer, su hermano, etcétera, etcétera. Alucinante. Se lo contamos enseguida, pero antes quiero contarles lo que les anunciábamos antes de la pausa, y es que hay un grupo de organizaciones civiles que han presentado una iniciativa legislativa popular para fomentar la natalidad y defender y proteger a la familia en España. Bueno, se la han vetado por parte del Congreso, la volvieron a presentar y se la han vuelto a vetar. Y esto es noticia de esta semana, ahí están viendo esa información. La mesa del Congreso ha vetado que los ciudadanos puedan organizarse para recoger firmas y presentar una iniciativa legislativa popular, como establece la Constitución, con un argumento absolutamente peregrino, y es que supuestamente afecta a derechos fundamentales. Bueno, una de las promotoras de esta iniciativa es María Menéndez, que ya nos acompaña. Muy buenas noches, María. Buenas noches, Luis. No sé si sabemos ya cuál ha sido la decisión concreta de la mesa y quién ha votado qué. El acuerdo no especifica los votos particulares y lo hemos preguntado, pero no nos han contestado.
Y luego sí que la respuesta habla de un rechazo porque tocamos derechos fundamentales, pero sí nos han chivado que es porque afectan al artículo 15 y al artículo 27 de la Constitución. Uno defiende la vida y el otro defiende la educación de los padres con sus hijos. Cosa que nos parece flipante que este gobierno que dice que los niños no son de sus padres, sino que son del Estado, y que es un gobierno que promueve y aboga por la cultura de la muerte con la eutanasia y el aborto, nos parece flipante que diga que nosotros estamos tocando esos derechos fundamentales cuando los únicos que lo están tocando son ellos. Desde luego, y además es que también llama la atención que no haya nadie en la esfera pública que sea consciente de que vivimos un absoluto drama demográfico y que sin españoles no va a haber España y que necesitamos un relevo generacional que ahora mismo no está garantizado. Nadie parece estar pensando en eso. Y cuando llegan unos ciudadanos y le dicen, oye, tenemos una propuesta encima de la mesa, palos en las ruedas. Exacto, sí, sí, sí. De hecho, el lunes nos ampara un artículo del Congreso por el que podemos reclamar porque han tomado esta decisión, pero seguramente nos la van a volver a rechazar porque la presentamos el lunes y los martes es cuando se reúne la mesa del Congreso. O sea que nos imaginamos que el martes por la noche y miércoles por la mañana tenemos en la mesa la respuesta rechazando otra vez la admisión a trámite del proyecto de ley. Sería entonces el tercer no por parte de la mesa del Congreso. En tal caso, ¿cuál va a ser su respuesta? Seguiremos registrando la proposición de otra manera, pero la seguiremos registrando. Total, nos cuestan las fotocopias. Ellos acaban de rechazar una semana más la presentación de enmiendas para la ley de familias, que ya va por las 63 o 65 y llevan más de año y medio cuando era un procedimiento de urgencia. Entonces, lo que están diciendo es, no queremos saber nada de la familia, nos importa un pito la familia, podéis hacer lo que os dé la gana, que nosotros seguiremos haciendo lo que nos dé la gana a nosotros. Y entonces lo único que quieren es que no nazcan más niños, que no haya familias, que las personas estén desvinculadas unas de otras y que la sociedad se vaya a la porra y que ellos sean los únicos que manden. Ya, porque además el presidente del gobierno ya ha verbalizado que eso de fomentar la natalidad, pues que es un brindis al sol y que lo que necesitamos es inmigración, y a eso se ha puesto. ¿Pero inmigración para qué? Porque estos inmigrantes que traen ni trabajan ni cotizan. Encima están con la mano puesta para que les des. Entonces, no entiendo muy bien cuál es la jugada. Porque si fueran médicos, arquitectos, abogados, pero no, o sea, ni siquiera son jardineros o electricistas, son gentuza, muchas de ellas, otras vienen bien. O sea, quiero decir que quieren venir aquí, trabajar y pagar y todo. Pero claro, como están todos ahí mezclados, pues al final, pues que tienes que decidir pues que inmigración no, y ya está, porque es que no, y además no tiene sentido llenar un país dejando vacío otro país. Es que no, es todo absurdo y es una vergüenza todo, la verdad. Sí, sobre todo tratar de poner freno cuando hay unos ciudadanos conscientes y responsables que están tratando de buscar soluciones. Lo mínimo es respetar a esos ciudadanos y lo lógico sería ponerles alfombra roja, pero lo mínimo sería respetarlos. Lo que es absolutamente inaceptable es el permanente palo en la rueda por parte del gobierno. La verdad es que es alucinante. Vamos a seguir muy pendientes de esa información, a ver qué es lo que decide la mesa finalmente el martes. Pero en todo caso, la voz de la ciudadanía está ahí y yo creo que el clamor de España está ahí. Es que si no hay natalidad y no hay protección de la familia, no hay España. Así de sencillo, ¿no, María? Exacto, sí, 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 así es. Nos están intentando destruir y no nos vamos a dejar. Pues con eso nos quedamos. María Menéndez, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La verdad es que es impresionante, no sé qué pensáis, pero cuando unos ciudadanos tratan de proponer soluciones que debería haberlo hecho el propio gobierno y el propio Parlamento, encima ponen palos en las ruedas. Sí, es una iniciativa legislativa popular. Todo el mundo puede presentar iniciativa legislativa, pues el gobierno, los grupos parlamentarios,
y también la ciudadanía directamente recogiendo firmas, ¿no? Y lo que se ha vetado es que esa iniciativa legislativa en esos términos se tramite. Lo que dice la Constitución es que no cabe la posibilidad de presentar estas iniciativas legislativas en determinadas materias, que todo el mundo lo va a entender perfectamente. Por ejemplo, en materia tributaria. Lógicamente los ciudadanos dirían, no queremos pagar impuestos, queremos pagar menos, lo que sea, y a lo mejor no da para cubrir. Tampoco en materia internacional, tampoco en materia de prerrogativa de derecho de gracia. Y también dice expresamente la Constitución que no caben iniciativas legislativas en materias propias de ley orgánica, como es el desarrollo de derechos fundamentales. Esto afectaría al artículo 39, que se está comentando, de la Constitución, que no es un derecho fundamental, pero que es un derecho en orden a la protección de la familia. Claro. Estas organizaciones consideran que no está adecuadamente protegida y quieren, lógicamente, ampararla. No quieren aprobarla porque no pueden, pero sí por lo menos que se debata, se discuta. Y lo que es sorprendente es que la mesa del Congreso, de la cual estaba comprobando ahora, formaban parte miembros también del Partido Popular, vetan esta iniciativa por unanimidad y no quieren ni tan siquiera a tratar lo que proponen estas 50 organizaciones después de haber hecho un trabajo de recogida de firmas. Es un desprecio a la ciudadanía y una autoprotección, por así decirlo, del sistema político. A mí personalmente es que no lo puedo comprender. Evidentemente, si tú empiezas a analizar, siempre hay argumentos para cualquier tipo de iniciativa, engancharla con algún derecho fundamental, pero yo no creo que estos señores en esas iniciativas que tienen por objeto amparar a la familia, busquen lógicamente transgredir esos artículos que están mencionando, como el artículo 15, derecho a la vida, etcétera. Buscan otra cosa y esto se puede tramitar de esa manera. Estos señores tendrían la posibilidad de formular un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero al final es tomarles el pelo, es marearles y al final la gente termina pues un poco aburrida, ¿no? Que es lo que pretende a veces. No, presentarán el recurso seguro. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional tiene la garantía que tiene. Es que, y claro, en cuanto al fondo, pues es evidente que es un tema que hay que tratar. No, a mí me parece una auténtica vergüenza. Lo único que veo yo de bueno es que han puesto blanco sobre negro lo que la casta política quiere. Y hablo de la casta política porque me da igual el PP que el PSOE. Seamos realistas. Primero, cuando se ve que el gobierno hace cosas que no a la ciudadanía no le interesan y la ciudadanía se moviliza para sacar una iniciativa legislativa popular, lo menos que había que hacer era tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque supone un trabajo tremendo, piden una serie de cosas muy complicadas. Si se llega, es increíble que la casta política haya decidido tirar eso para abajo, sea lo que sea. Ahora vamos a más. Hay un auténtico suicidio demográfico en España, como en cantidad de países, pero bueno, aquí en España. Entonces, el hecho de que no se quiera ayudar a la familia pone blanco sobre negro lo que esta casta política quiere. Y está muy claro. Hay un montón de cosas en todos los parlamentos, concretamente en el de Madrid. Hablábamos de, ¿cómo era? La España vaciada, el problema demográfico y la España vaciada. No hablábamos que de la España vaciada. Claro, y Calabuch y yo decíamos, bueno, vaciada, ¿y qué vas a hacer? Mover a unos para un lado, pero vaciar lo otro. Porque si no tienes piezas para rellenar, no haces nada. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que no se quiere que nazcan españoles, que se quiere ir a la reducción poblacional y que se quiere ir a la desidentificación de España y del montón de países a los que nos están obligando a aceptar una inmigración ilegal que en muchos casos ni siquiera se adapta y ni siquiera se integra. Y esa es la realidad. Además, esa inmigración irregular a la que le dan unas prebendas y nos cuesta unos dinerales que, ya son absolutamente imposibles de cuantificar, resulta que muchos están muy agradecidos y van a votar al partido que les está poniendo en la mano una serie de sueldos que el español medio no recibe. Y esa es la realidad. Un cambio demográfico y los partidos, a corto plazo, un cambio de votantes. Sí, yo creo que es una lucha contra la familia tradicional y en general contra los valores tradicionales. Claro. La familia, esto les suena a carca. No, pero los partidos políticos no van tanto. Es decir, los partidos políticos se han dado cuenta de que aquí tienen un enorme negocio de ONGs que se dedican a trabajar con esta gente a base de dinero público, donde colocan a sus amiguetes, donde tienen un montón de redes clientelares que se amplían a los propios inmigrantes que llegan y se ven ayudados por esas ONGs que están pagando ellos con dinero público, pero que tienen un sesgo político claro. O sea, luego, el odio a la familia y tal, pues sí hay algunas estas charos feministas del PSOE, pero no van tan a largo. A largo van los que están facilitando eso, los que están haciendo que las castas políticas hayan puesto en marcha todo eso. Y ya me voy más allá, y me voy a la ONU, y me voy a un plan global para desarticular las naciones, para hacer un gobierno global de sociedades que no puedan organizarse en valores comunes, en principios comunes y en lengua común y en
Eso sí, y en historia común, etcétera. Y sin control ninguno, porque el gobierno mundial además no tiene control parlamentario, ni control judicial, no tiene absolutamente nada. Absolutamente nada. Bueno, de hecho, vamos a hablar de más cosas porque esta semana en la sesión de control, Merche Aizpurua, ya saben, la portavoz de Bildu en el Congreso, se ha permitido decir que hay un grupo de fascistas encapuchados y violentos que están quebrando la convivencia. Y claro, que esto lo diga el brazo político de ETA, el brazo heredero de la violencia asesina etarra, pues es absolutamente indignante y, como se pueden imaginar, ha generado un enorme malestar en varios grupos parlamentarios. Que actúen decididamente para acabar con esos espacios de impunidad del fascismo y señalarlos en todas sus formas, porque nos estamos jugando los derechos y las libertades de la ciudadanía. Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, Merche Aizpurua, les recuerdo, fue la directora del Gara y fue la que estuvo presente en esa rueda de prensa de etarras donde anunciaban ese supuesto alto el fuego. Quiero que vean esa imagen porque ahí están viendo a Merche Aizpurua rodeada de encapuchados. Eso sí eran los encapuchados y esos sí eran los violentos y esos sí eran los etarras, los terroristas. Bueno, pues esa es la que se permite ir al Congreso e insultar al conjunto de los españoles. Sí, era el brazo ideológico propagandístico de ETA a través del diario Gara en su día. No sé, a lo mejor hay gente que se le ha olvidado todo esto, pero yo personalmente soy víctima de la ETA. Mayo del año 92 sufrí un atentado, por tanto, en mi caso no soy sospechoso. Estos señores se han dedicado a aterrorizarnos a todos los españoles, no lo han conseguido y finalmente sacaron esa componente final vía Zapatero que a muchos evidentemente nos indigna. Yo lo que no puedo entender es que la izquierda en general y particularmente Pedro Sánchez está todo el día metiéndose con el Partido Popular porque, bueno, de algún modo algún acuerdo tiene de vez en cuando con Vox y eso le parece inaceptable. Y él tiene un acuerdo con esta gente de gobernabilidad. Es más, su principal socio fiable se llama Bildu. Entonces yo no sé cómo no hay nadie que le recuerda sistemáticamente, digo, usted no puede decir absolutamente nada sobre los acuerdos o pactos a los que lleva a cabo, porque lo peor que en el sistema democrático se ha encardinado en toda Europa son este tipo de partidos. Pero es que ellos al revés, Alberto, ellos al revés, hacen ordago a la grande. Dicen que no, que es que Bildu ha hecho más por la gobernabilidad que el Partido Popular y que es mucho más patriota, llega a decir el delegado de gobierno en Madrid, es mucho más patriota Bildu que el Partido Popular. Sí, así es. Como mentir le sale gratis. Yo a esta pájara, que por cierto cada vez que la veo, digo que es verdad eso de que la cara es el espejo del alma, es que es verla y acordarme del dicho. Bueno, pues esta pájara yo de verdad que le hacía, no sé hacerlo porque no sé editar, pero vamos, miles de vídeos sacándola, estos encapuchados que están no sé qué, y venga los de ETA detrás todo el rato, y siempre pondría, parece que esta señora se ha empezado a dar cuenta de dónde ha estado metida, parece que esta señora está empezando a ver la verdad. O sea, yo la pondría con ese discurso, con todo tipo de, pues eso, que lo harán seguro, vamos, con todo lo que hemos visto de ETA. ¿Por qué? Porque es que y Alicia, por verle una cosa positiva, si esta señora protesta es porque tiene frente a gente que se empieza a manifestar en las calles. Y por eso estaba protestando esta. Es que hay gente que viene aquí a manifestarse al País Vasco. Oye, pues ole por esa gente. Sí, señor. Esa es la parte positiva de toda esta mamarrachada de esta señora. Que manifestarse claro. Es un delito constitucional, pero ponerse una capucha y matar a alguien no, ¿eh? O sea... Bueno, quiero que hablemos también sobre la relación entre el Partido Popular y Vox, que es una relación bastante tensa e intensa, diría yo. Ya saben que desde el Partido Popular siempre hablan de Vox como un partido de extrema derecha, casi prácticamente antisistema, y desde Vox hablan del Partido Popular como ya no de la derechita cobarde, sino del fraude. Y lo meten en el mismo paquete con el Partido Socialista, con ese discurso del bipartidismo. Pero atención, porque Sánchez en la sesión de control le mete un zascazo, un pellizco de monja a Feijóo. Escuchen. Ustedes han renunciado a muchas cosas. ¿Ha renunciado usted incluso, está un tris, de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal? Bueno, lo que está diciendo es que Vox está muy bien en las encuestas, incluso se está planteando por parte de Vox la posibilidad del sorpaso y realmente Feijóo no ha sido capaz de remontar en las encuestas, por lo menos en las encuestas.
Es verdad que ha endurecido el discurso en materia de inmigración, es verdad que ha hecho algunos movimientos, pero sigue sin remontar en las encuestas porque muchos piensan que es mejor el original que la fotocopia. No sé si esa tensión se va a pervivir porque probablemente ha sido una tensión que ha provocado que el 23 de julio no hubiera un buen resultado. Y probablemente ambos tienen que entender que están obligados a convivir y a entenderse. Hombre, yo creo que es normal que el Partido Popular pues tenga trifulcas políticas con Vox, porque normalmente tu enemigo político es el que tienes en la frontera. Nosotros no tenemos problemas con Australia, tenemos problemas con Marruecos, con Portugal. Entonces el enemigo político del Partido Popular es Vox, porque de algún modo esa fue una frontera porosa, de unos que van, de otros que salen, etcétera. Yo creo que en España, de cara a las siguientes elecciones, va a haber claramente dos bloques, los sanchistas y los antisanchistas. Y los antisanchistas podrán escoger por una opción más moderada una posición más radical. Luego ya, a partir de aquí, habrá muchas maneras de entenderlo. Yo creo que hay una parte positiva que está capitalizando Vox, en mi opinión, es que está acumulando mucho voto reformista. Yo, por ejemplo, vengo de los entornos de Ciudadanos. Mucha gente que era de Ciudadanos está votando a Vox, no tanto por el núcleo duro de alguna idea de Vox, sino por ese afán, o que representa hoy en día, pues un cierto reformismo que cuesta ver en el discurso del Partido Popular. Vemos muy pocas propuestas en el Partido Popular, nos guste o no nos guste, sin embargo hay más en Vox, más ganas de cambiar las cosas, y eso atrae a un público que a lo mejor no es de tanto de la línea ideológica, pero en este momento consideran necesario votar a un partido como Vox como réplica no solamente a Sánchez, lo que él representa, sino el sanchismo, como esta forma de gobierno. Y yo creo que el éxito de Vox, si lo saben ver, viene mucho también por ahí, de lo que estoy comentando. Yo lo que creo es que el Partido Popular cada vez nos está demostrando más que tiene al final los mismos objetivos que el PSOE. Para mí, es que además yo analizo, yo fui votante del PP hace tiempo, y me doy cuenta cómo me engañó, cómo me estaba llevando el Ronzal al mismo sitio que me estaba llevando el PSOE. Lo considero parte de la culpa del problema de donde estamos, porque ha hecho su papel a la perfección. No ha derogado las leyes, ha respetado siempre todo, no ha levantado alfombras y ha continuado con el proyecto un poco más lento y además acallando a los que no estábamos de acuerdo con lo que hacía el PSOE. A mí me parece que es la otra cara de la misma moneda. ¿Qué sucede? Que Vox se encuentra con que efectivamente no es lo mismo un partido que otro, no podemos decir, a mí no me gusta eso de todos los partidos. No, es verdad que es un poco menos malo el PP que el PSOE, y que puestos a tener aliados, puesto que no va a conseguir la mayoría absoluta, será normal que haga pactos con el PP. Hasta ahí vale. Ahora bien, los pactos que estaba haciendo con el PP no se ha hecho valer, le han tomado el pelo vil y miserablemente, y para mí los ha hecho muy mal, muy mal. O sea, entonces, pero pues, la asignatura pendiente por parte de Vox. Pero enorme. O sea, y yo no digo de ninguna manera, o sea... Hombre, a Vox lo que le falta es experiencia de gobierno, es evidente. Entonces, pues bueno... pero luego cuando entró en los gobiernos autonómicos entró de manera marginal, muy mal. Primero, que no pasaron bien. Primero consejerías muy insignificantes. Primero estuvimos apoyando y no sé si es porque no negociaron bien o porque realmente no querían asumir responsabilidad de gobierno. Bueno, sí, es que la idea de no asumir responsabilidad de gobierno también te lleva a pintar menos que la tomas en los títeres. Claro. Entonces, claro, a mí me parece que se ha negociado siempre muy mal con el PP, que no se ha sabido hacer oposición, que no se ha sabido, digamos... comerle la tostada, por decirlo de alguna manera, demostrando precisamente todas las diferencias. Entonces, yo soy muy crítica con eso, y no me pareció mal, en contra de mucha otra gente, cuando cogieron y los dejaron colgados de la brocha, porque ya vale, ya vale. ¿Qué sucede? En fin, los números son los que son y tarde o temprano va a haber que pactar, pero vamos, pero haciéndose valer, y ya vale eso de muchas cosas que se han estado permitiendo en Vox. Creo que en materia de negociación Ciudadanos me parece que lo hizo bastante mejor, ¿no? No, Ciudadanos fatal. De hecho, en el libro que tengo, El fracaso en partidos emergentes, una de las causas de la caída de Ciudadanos, precisamente esa negociación en inferioridad, que es lo que hizo Vox también, repitió, pero se dieron cuerpo a tiempo. Alberto, en Madrid y en Andalucía se asumieron carteras, consejerías relevantes. No, éramos en clara inferioridad y con un presupuesto muy inferior al que tenía el Partido Popular. El Partido Popular capitalizaba el esfuerzo de Ciudadanos. Aquí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, quizá la consejería que más dinero, el área que más dinero tenía, el área de servicios sociales, que es un área pues 4 veces inferior a un área potente del Ayuntamiento de Madrid, como puede ser obras o movilidad. Yo creo que Ciudadanos pactó en ese sentido en inferioridad, pero además
ponerte como segundo de un gobierno, pues es ponerte la soga en el cuello, suicidarte, que es lo que yo creo que hay que tratar de evitar, Vox, no sé, yendo hacia atrás. Yo creo que se pueden hacer también cosas sin necesidad de entrar en un determinado gobierno y apoyando desde fuera y no mezclándote con él, que la situación es muy compleja, tener que hacer política a un gobierno que te quita los votos desde dentro de su propio gobierno. Claro, lo que pasa es que si estás en política es porque tienes vocación de gobierno, entonces no entrar en un gobierno cuando tienes un peso, yo creo que Podemos, por ejemplo, ha metido la cuchara. Yo creo que en sus objetivos han sacado algunos réditos. Lo que pasa, por mi experiencia, y yo he estado dando muchos cursos a muchos políticos, una cosa es lo que se dice, luego es manejar la administración. Manejar la administración es un tema terriblemente complejo. Cuando yo generaba una ejecución presupuestaria un 98-99%, dice, oye, ¿cómo maneja la administración? Hombre, es que yo he estado más de 20 años ocupando puestos en más de 20 administraciones. Tengo mi carrera, mis oposiciones, todo orientado en ese sentido. Entonces, claro, yo creo que ahí la gente no se da cuenta que una cosa es hablar en un determinado parlamento y otra cosa es manejar lo que supone y mover la administración. Entonces, cuando llega una señora, un señor que no sabe ni idea, como se me pone a examinar un quirófano, pues me someto a los profesionales que hay allí. Los profesionales que hay allí, los funcionarios, somos por definición muy conservadores, que vamos a hacer lo de todos los años. Y entonces, a Vox ese es el problema que puede tener, en mi opinión, de cara a generar confianza en un eventual voto. De tal manera que cuando llegue el voto, pues dirán algún hombre, yo quiero más renovación, quiero más cambios, pero por otro lado quiero un gobierno. ¿Vox representa un gobierno en este sentido fiable o es una cosa que puede salir de cualquier manera por la falta de experiencia? Y esa es la tensión que los que somos antichanchistas vamos a tener. Optamos por el mal menor, un gobierno fiable, o ya no estamos hartos de que nos engañen, por así decirlo, y pese a todo apostamos por un gobierno que sin experiencia, pero bueno... Por eso yo creo, Alberto, que la convivencia de Partido Popular con Vox podría ser muy sana entre la poesía, si me permitís la expresión, de Vox y la tecnocracia del Partido Popular. Y yo creo que esa convivencia es exactamente la que necesitamos. El Partido Popular tampoco tiene tecnocracia, Luis. Lo que tiene es gente que conoce de toda la vida, que colaboran con ellos desde las instituciones. Bueno, es lo que le falta, pero el Partido Popular... El nivel del Partido Popular actualmente no es superior en cuanto a los diputados, en mi modesta opinión. Incluso algunos, pero tienen acceso a eso. Claro, pero la experiencia de gobierno, aparte que Vox la necesita, esa se adquiere. Es decir, y además tienes a técnicos, no me parece tan problemático. El problemático es que tú has hecho dos bloques y yo no tengo tan claro que el PP sea del bloque antisanchista. Ese es el enorme problema que hay. Anti-Pedro Sánchez, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. El sanchismo también forma parte del Partido Popular, sí. Es que, claro, están haciendo muchísimas cosas que están apoyando a Sánchez y que veo que no hacen oposición. Entonces, claro, al final, antisanchistas, pues te encuentras con que está Vox. Entonces, yo llevo ya elecciones diciendo, vamos a acabar viendo un pacto PP-PSOE. Vamos a acabar viéndolo. Porque de hecho, bueno, ya lo tenemos. Como en Alemania, que es el gran sueño de Feijóo, desde luego. Bueno, y esta semana ha ocurrido algo inquietante, y es que desde el Parlamento de Cataluña se ha amenazado públicamente a Vox. Se le ha dicho a Garriga, el diputado autonómico de Cataluña, que si va a Sabadell le van a recibir y le van a dar una bienvenida. Escuchen. Senyor Garriga, que ara he vist que aquesta tarda vindrà al meu barri a amenaçar una escola pública, envoltat un exèrcit de Mossos d'Esquadra, allà hi serem els veïns i veïnes del sud de Sabadell per donar-li la benvinguda. Bueno, es especialmente inquietante porque durante este mes de octubre se han producido 7 actos violentos en Cataluña, en las sedes, en las carpas de Vox. 7 actos violentos. O sea que la violencia contra Vox es increíble. Y que se produzca esa violencia verbal dentro de una Cámara como el Parlamento de Cataluña es absolutamente inaceptable. Porque desgraciadamente la bienvenida se produjo. Vean las imágenes. O se'n van fora o ens traiem nosaltres. Sí, ja ho farem. Doncs vinga, no vaig jo, No pot ser, silaos, por un dispositivo de mierda. Ya vale. Una islamización que ha contado con la colaboración del Gobierno de la Nación y de la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues eso es lo que ocurrió en Sabadell. La verdad es que es muy inquietante que un representante público no pueda acudir a cualquier localidad
con tranquilidad a hacer un acto político, a reunirse con la gente o a informar. Sobre todo la impunidad, Luis, con la que funciona esta gente. ¿Os acordáis que hace 7 o 8 años una serie de señores entraron en una librería, La Blanquerna, y reventaron un acto de una serie de independentistas? Estos señores han sido condenados y están pasando en prisión y tal. ¿Cuántos actos se han reventado en Cataluña ideológicamente contra esta gente? Ni se sabe. ¿Y les ha pasado algo? Absolutamente, mucho peor, hay muchos peores términos, mucho más intimidatorio, mucho más violento, tirando piedras, de lo que pasó en la librería de Blanquerna. Al margen de eso, sabemos que dieron ese golpe de Estado, que al final les han amnistiado, etcétera. Por tanto, esta gente tiene la sensación de que eso es legítimo. Todo es gratis, claro, por eso se permiten decir ese discurso en el propio Parlamento. Claro. A ese señor tenía que caerle todo el peso de la ley. A los que han estado ahí igual, hombre, yo he sido víctima de actos de estos, a mí me han reventado y me han escrachado conferencias y de todo cuando saqué el primer libro. Y allí no pasaba nada, claro, era gratis, era divertidísimo, vas a la facha de Alicia Rubio a estropearle el acto, mira qué bien. O sea, es decir, lo del Blanquerna no fue nada con lo que, por ejemplo, yo he vivido en la Universidad de Sevilla, absoluta, vamos, y lo que está viviendo el pobre Garrigall, lo que están viviendo mucha gente en las carpas de Vox, y lo que vivimos cuando estuvimos en Vallecas, que hasta nos tiraban piedras y de todo. Es inadmisible, es decir, hay dos varas de medir y lo sabemos. Y estoy yo comentando ya muchas veces en algún artículo también lo que sufren los periodistas. A un periodista los intimidan, los agreden, los insultan, los escupen, porque esos también, su obligación es informar de lo que está pasando y hasta qué punto se van a arriesgar a meterse cuando les van a hacer de todo y no va a pasar absolutamente nada, y lo saben. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que dan ganas de contestar. Y el problema es que quieren eso. Entonces, claro, como por ejemplo, yo lo sé, no digo contestemos, pero ¿qué pasa? Que están buscando precisamente que digas, bueno, como no me defienden, me voy a defender yo. Y luego está lo grave no es que haya delincuentes y agresores y violentos y tal, sino que el propio gobierno no garantice la seguridad, que lo puede hacer, que tiene perfecta capacidad para hacerlo, porque la policía española es muy buena y los Mossos de Escuadra también. Ahora, si no diseñas un dispositivo adecuado, como ha ocurrido en el caso de Sabadell y como ocurre en muchos casos, pues obviamente se producen disturbios. Pero la policía es capaz de garantizar el orden. Solo hace falta darle la orden de que lo haga. Así de sencillo. Hombre, hay un vídeo que me llegó me parece que era en Álava, desde luego era en País Vasco. Estaban una serie de personas con unas banderas de España y un poco más allá había una manifestación de individuos violentos. Efectivamente, en Vitoria. Los individuos violentos se lanzaron contra los de las banderas de España, que pasaban olímpicamente de ellos ni nada. Y los de las banderas de España cogieron y les repartieron un par de zascas, oye, y se lo pensaron. Y la policía no fue capaz de defender a los de las banderas de España de la agresión clara que vimos todos de los otros tipejos. Claro, pero a eso es a lo que no hay que llegar, y es al enfrentamiento entre ciudadanos. La policía tenía que estar en medio, pero a lo mejor resulta que hay que enseñarles que los de las banderas de España también tienen puños y que, oye, y que a lo mejor no es tan divertido si te vas con un puñetazo en la cara. No solamente eso, sino no solamente se fomenta. Yo estoy convencido que si rascamos, al final hay organizaciones subvencionadas que cobran por esto, por tirarnos piedras. Eso es, como ocurrió con los disturbios que se produjeron en la Vuelta Ciclista, por supuesto. Bueno, y Alicia, hablabas también del Partido Popular y de esa posición meliflua. Esta semana hemos vivido ese momento, y es que, como saben, Partido Popular y Vox llegaron a un acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid para informar a las mujeres del síndrome posaborto. Bueno, pues Almeida, el alcalde de Madrid, ha decidido dar marcha atrás, ahí lo están viendo, decidió que en realidad no habían cumplido el objetivo y que era garantizar que las mujeres pudieran actuar con libertad, etcétera, etcétera. Y el pasado viernes en el Ayuntamiento de Madrid se dio marcha atrás a esa decisión. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que no va a informar del síndrome posaborto a las mujeres. La reacción en el público fue esta. Almeida, tenga altura de miras, Poncio Pilatos, el síndrome posaborto sí existe y es científico. Las madrileñas merecen información, merecen atención sanitaria. Sois unos traidores. Bueno, pues ahí está esa traición, según Azteoir, que se manifestó en ese acto, y esa marcha atrás. A mí me parece especialmente preocupante porque lo que significa es que si hay un movimiento suficientemente intenso por parte de la izquierda política y mediática, el Partido Popular recula. Y eso significa que el Partido Popular no gobierna, que quien gobierna de verdad es la izquierda política y mediática. Quiero un comentario sobre el asunto de Extremadura. El próximo martes se cumple el plazo para los presupuestos. Si no hay acuerdo PSOE o con Vox,
habrá elecciones. ¿Es un Ordagola grande por parte de Guardiola? ¿Habrá acuerdo con el Partido Socialista como ha ocurrido en Castilla y León? ¿Qué creéis? Tal y como es Guardiola, yo creo que sí. Y no es ningún Ordago de Guardiola. Es que va a hacer un pacto y va a decir, es que claro, me he visto obligada. Yo estoy convencida que sí. Esa no va a elecciones, ¿eh? Hombre, al PSOE lo que le interesa es en este momento es abstenerse para que Guardiola pudiera sacar su presupuesto para fomentar la rencilla entre el PP y Vox, porque el Partido Socialista siempre juega a grande y está pensando en unas elecciones generales, y está pensando en el poder. Entonces, si él fomenta un poquito la rencilla, la desunión, qué mejor manera que hacerlo que abstenerse de esos presupuestos de Guardiola y dejar en solitario. Pero Guardiola, ¿por qué Vox? lanza ese órdago a la grande en plan Ayuso? Porque ella sabe, me imagino, que si vuelven a repartir cartas a Vox le va a ir mejor. Bueno, yo creo que están coordinados con el propio Feijóo y lo que pretende, lógicamente, es dar a entender que una persona democrática, si no aprueba los presupuestos, tiene que disolver y pedir las mayorías necesarias para llevar a cabo, porque en una sociedad democrática el poder no se está para detentarlo, se está para desarrollar una política que tú previamente has anunciado y si no puedes llevarla a cabo, pues lógicamente hay que convocar elecciones. Entonces quiere dar esa lección democrática, yo creo, van por ahí un poco los tiros. Lo que pasa es que bueno, el Partido Socialista, este tipo de juegos los maneja mejor que nadie. Vamos, pero, entonces lo tiene a huevo para fomentar y destrozar directamente las relaciones entre el PP y Vox, y eso que podría tener, digamos, un cierto impacto ahí, ¿no? ¿Haciendo qué? Absteniéndose, claro. Sí, absteniéndose, bueno... Lo tienen a huevo ahora mismo. Sí. No sé cómo están las mayorías. Si absteniéndose saca el presupuesto, se abstienen, y si no, dejándole unos votos. Vamos a ver, o sea, la Guardiola no... Es decir, todo el rollo de, efectivamente, que estoy de acuerdo, en que querrá hacerse la democracia y tal, claro. Si lo tiene atado muy bien atado, si no se calla como vamos. Y luego el Partido Socialista pediría alguna cosita y ya perfecto todo. Sabe perfectamente que le va a convocar elecciones y que va a seguir ahí. Sí, alguna cosita se lo da y ya está, ¿no? Claro. Está clarísimo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta les vamos a hablar de la corrupción del Partido Socialista, del escándalo de los fiscales que han denunciado que el propio Sánchez ha dado orden de limpiar en la justicia y en la fiscalía, caiga quien caiga. Alucinante. Antes un consejo, porque si tienen algún problema con el colágeno, yo les recomiendo Colacel. Ya saben que a partir de los 40 empiezan a producirse los síntomas evidentes del envejecimiento, que se empieza a acelerar la reducción de producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Bueno, pues Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la protolastina y el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que confía en Colacel Antiox, que es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas y también en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta les hablamos de la corrupsoe. ¿Sabido que han puesto un cajero automático en Ferraz o cómo han estado pagando? Va a ser que a lo mejor todos los empresarios que dicen que han entrado con bolsas tenían razón y era así como ustedes han estado financiando. Otra placa, la que van a poder poner en la sede de Ferraz. Aceptamos pago en metálico. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante.
Terracota Plaza de España. Tu nuevo punto de encuentro en Madrid.